Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio. Todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 34. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre nos acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Estudio Lightroom, os recuerdo, y el que no lo sepa, pues que es un estudio de alquiler de material y de espacio para los fotógrafos profesionales y aficionados. Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. No dice ningún comentario. Ya no hago comentarios. Muy bien. No, pero ya me contengo. A ver si un día de estos recontamos y actualizamos ese número. Quedará mejor que reírnos cada vez. Muy bien, pues nada, empezamos el programa. Agradeceros, eso sí, todos vuestros comentarios y vuestros me gustan en iTunes y en iVoox. Una pequeña cosa que quería comentar es que hemos estado incluso en la posición 3 de iTunes, lo cual pues nos llena de orgullo y satisfacción, o sea, me parece increíble. Sí, nos vamos manteniendo por ahí. Sí, a ver, ahora hemos bajado a la posición 15-16, pero hemos estado en las 10 primeras durante unas cuantas semanas y eso, y la verdad es que bueno. Gracias a todos por hacerlo posible. Lo único es muchísimas gracias. Y además en iVoox también, o sea que... Sí. Y bueno, ahí estamos. Vale, o sea que, bueno, gracias a todos y a vuestros comentarios y a los temas que os interesan y eso, pues es como vamos dándonos a conocer. Y nada, el programa de hoy va a tratar sobre un tema ya clásico, que es ¿qué cámara me compro? Bueno, se puede abordar de distintos ángulos, ¿no? Es un tema en el que está la eterna lucha entre marcas, ¿no? Sí, yo no entraría mucho en esa lucha, por eso nos lo vamos a repartir un poco. Los que me conocen ya saben que yo trabajo con cámaras Canon desde hace muchos años y no soy muy partidario de esa guerra. Yo siempre he dicho que el arco no hace bueno al arqueros, sino es el arquero el que hace bueno al arco. Y ahí siempre he pensado lo mismo, o sea, la cámara con la que os sentáis más cómodos en cuanto a marca. Hay otras matizaciones que podríamos llegar a hacer, pero sería entrar en una dinámica un poco extraña, como hablar de servicios técnicos y tal, que tampoco vale la pena. No, yo os puedo decir que, claro, aquí es un estudio de fotografía de alquiler, con lo cual tocamos las dos marcas. Personalmente, pues elegiría Nikon, pero es que las toco cada día, tanto Canon como Nikon. Es como todo, te has acostumbrado. O sea, tú, por ejemplo, ves un menú de configuración de una cámara Canon y te pierdes, y yo cojo el de la Nikon y me pierdo. Al final las funciones son las mismas y hacen lo mismo. Lo importante es que las dos hacen fotos registrar la luz y las hacen bastante bien. Entonces, a partir de ahí... Pues nada, queríamos saber, en realidad no sabemos, agradeceríamos que nos dijerais, pues si tenemos una audiencia más de profesionales, más de aficionados, y nos dijeras realmente qué os interesa más, si que tocáramos modelos profesionales o modelos, bueno, yo iba a decir de aficionados, no son de aficionados. No, hoy en día una cámara reflex también. Además es que es muy curioso porque tú coges una cámara, por ejemplo Canon, la 1300D, que es una cámara de iniciación básicamente. Tiene más funciones que la cámara con la que yo trabajaba a nivel profesional hace 5 años. O sea, esto es un poco escandaloso ya. Es una pasada. Y bueno, sí que hay diferentes niveles de calidad, que ahí se notará mucho. Por ejemplo, la gente no acaba de entender muy bien dónde están las diferencias de precio entre una gama y otra. Y suelen ser en cosas que parecen muy nimias, pero que no es cierto. Por ejemplo, tener filtros de paso bajo mejores, tener mejores sistemas de enfoque, no más puntos de enfoque, mejores sistemas o más precisos de enfoque. Eso hace encarecer mucho. Luego, cómo gestionan la energía, o sea, las baterías, todo ese trabajo que hay por detrás, o incluso los buffers de lectura de las tarjetas, eso hace encarecer mucho las cámaras profesionales, porque necesitan buffers rápidos y tal. Otra de las cosas es la carcasa.
que casi nadie se fija en eso. Sí, tanto las carcasas de magnesio no son carcasas de plástico. O sea, ahí hay una diferencia muy fuerte. Y luego el chasis. Los chasis de plástico de las series de iniciación y los chasis de acero de las series profesionales. Luego la estanqueidad. Que tú salgas un día y se te ponga a llover, ahora empieza en nada la lluvia, bueno, ya ha empezado estos días que ha sido brutal, y bueno, salir con una cámara o salir con otra es jugártela o no jugártela. Luego hay el detalle de que el objetivo además sea estanco o no, esa es otra cosa. O sea, cuando os queréis comprar una cámara tenéis que pensar no en cuántos megapíxeles tiene, para qué la vamos a utilizar, ni cómo es la ráfaga, sino en qué voy a hacer fotos, qué tipo de fotos voy a hacer y hasta dónde quiero llegar, porque luego hay que tener en cuenta también la resistencia del obturador. O sea, antes cuando te ibas a cualquier tienda a comprarte una cámara química, llegabas al dependiente, que además eran tíos que sabían muchísimo. Ahora no es igual, salvo algunos casos. No quiero desmerecer a nadie, pero es así. O sea, ahora si os vais a una gran superficie a comprar una cámara, son gente que sabe de fotografía, pues bueno, para vender las cámaras, no. Pero antes te encontrabas en una tienda que eran fotógrafos, o sea, la mayoría eran fotógrafos que tenían ese trabajo extra, ¿no? O al revés, tenían como extra la fotografía, pero tenían muchísimos conocimientos. Entonces, lo primero que te preguntaban no era qué tipos de fotos vas a hacer. Lo que te preguntaban es cuántos carretes día ibas a hacer. Porque entonces te recomendaban una cámara más durable en cuanto a obturador o menos durable, porque el obturador, como sabéis, es una pieza mecánica que tiene un desgaste y necesita un cierto nivel de calidad para poder proporcionar más disparos día. Y eso era muy curioso, porque claro, si tú le decías, bueno, yo como mucho hago 2-3 carretes al día, te dicen, pues te vale cualquiera, ¿vale? Pero si vas a hacer 20 carretes día, pues hombre, ya no es lo mismo. No es lo mismo porque necesitas una máquina que aguante mucho más. Y antes nos fijábamos mucho más en cómo eran de resistentes las cámaras. Ahora a la gente le da un poco igual. Estamos tan acostumbrados a la electrónica de consumo que no nos fijamos tanto en los materiales, porque lo que queremos es algo barato y que haga buenas fotos. Sí, pero hay diferencia. Pero hay una diferencia, y yo he visto muchas cámaras medias rotas por un golpe y la mía, por ejemplo, mejor que no se me caiga en el pie. Sí, yo en esto tengo una visión distorsionada. Efectivamente, aquí al trabajar con cámaras solamente de serie profesional, yo no he visto una cámara rota nunca. No, yo tampoco. Es algo súper curioso. Entonces, yo la primera cámara que me compré así... una tapa que se caiga, una tontería de estas, pero no... Yo la primera cámara que me compré así tirando profesional era una MTL5, una práctica, que eso, lo que era realmente peligroso es que se te cayera en el pie. Porque era de acero, o sea, era toda la carcasa, no el chasis, la carcasa era de acero ya. Entonces, esa se la recomendó a mis padres un amigo fotógrafo, porque se usaba mucho en prensa, y reporteros de prensa de guerra pues llevaban esa porque era durísima, o sea, para romper esa cámara era imposible casi. Bueno, pues pensar en detalles como estos, que a veces no les damos muchas vueltas, y nos fijamos más en los megapíxeles, o si tiene un sensor Digic no sé cuántos, cuando en realidad hay otros detalles que igual os convencen más. Sí, de hecho esta adquisición entre más megapíxeles o menos hace 10 años, hace 5, pero hoy en día con 20 y tantos megapíxeles. Pero es que si te fijas, muchos fabricantes han hecho una carrera hacia adelante y han vuelto hacia atrás, por aquello que hablábamos antes de la difracción. Sí. Cuantos más megapíxeles hay a la misma superficie, el fotodiodo tampoco ha evolucionado tanto como para mejorar para solventar ese problema, ¿no? Entonces, el número de megapíxeles no os dejéis arrastrar por eso, es mi consejo, cada uno que haga lo que le dé la gana. Sino me fijaría más en otras cosas, por ejemplo, en cómo son los puntos de enfoque. O ya no tanto en la ráfaga, cómo es el buffer, cuántas fotos seguidas puedo hacer. Más que la velocidad de la ráfaga, sino cuántas puede hacer en RAW, por ejemplo. Entremos en detalle, ¿sabes tú el número más o menos de ráfaga? Porque, bueno, lo que vamos a tratar son cámaras profesionales. Yo tocaré 4 cámaras de Nikon y Pera, pues no sé, 4 o 5 también de Canon, 3, 4 o 5 de Canon. Pero el buffer, yo recuerdo la D3 en su día, y ahora te sé decir los modelos estos nuevos de Nikon, que los he mirado el buffer y tal, pero en Canon, ¿cuánto puede estar?
Depende de la cámara. O sea, por ejemplo, en las series profesionales, que sería la serie 1, ojo, no confundamos, porque la 5D y la 7D son profesionales, pero Canon separa entre gama alta y gama baja, esas dos, ¿vale? Aunque siguen siendo cámaras profesionales, esto hay que decirlo, la 5D es una cámara profesional y además una de las más utilizadas porque calidad-precio es espectacular. Pero la serie profesional por antonomasia es la 1, la serie 1. Entonces la última es la 1DX Mark II y esta cámara hace, pues por ejemplo, una ráfaga de 14 fotos por segundo, que es una barbaridad, y luego tiene un buffer que permite, pues, bueno, casi no parar, o sea, puedes hacer igual seguidas... 30 y pico. Sí, 30, 40 fotos en ráfaga sin ningún problema. Ahora lo estaba buscando eso en RAW. web de Nikon, pero no lo encuentro. Eso en RAW. En JPEG no, ilimitadas, o sea, no se encallará el buffer. Bueno, en eso tenéis que tener en cuenta una cosa, por muy rápida que sea la ráfaga de una cámara, tenéis que comprar tarjetas que sean lo suficientemente rápidas, porque si no, el cuello de botella será la tarjeta. Con esto me pasa igual. Yo es que recomiendo las últimas que vayan saliendo y eso. Es verdad que te puedes quedar un paso atrás porque de 100 y pico de euros de una tarjeta puedes bajar a 30 euros fácilmente. De comprar una de 32 gigas a una de 16 directamente lo que os estoy diciendo, de 120, 140 euros a 30, 40 euros. Sí, además tampoco hace falta que compréis la cámara, o sea, la tarjeta de última velocidad si vuestra cámara no llega, porque es que es un poco ridículo. Luego cuando lleguéis a casa a descargar, pues iréis a la velocidad que dé el USB correspondiente. Si estáis con un USB 2, un lector de tarjetas USB 2, por muy rápida que sea la tarjeta, pues no lo notaréis mucho. Se nota mucho más en la descarga que en la propia cámara en la mayoría de casos, ¿no? Ahora, el tema es ese, o sea, hay que ser un poco consecuente. Por ejemplo, yo la cámara que más utilizo es la 1DS Mark III, y es una cámara que ya tiene unos años, y esta tiene un buffer de 17 fotos en RAW, que es poco, parece poco. Bueno, es bastante. Pero aguanta una ráfaga media sin problemas de 9 a 5 fotos por segundo. Bueno, eso para una cámara de estudio como es la 1DS Mark III es de sobras. Yo creo que para la mayoría de gente es más que suficiente esa ráfaga. Luego otras series como la 5D hacen lo mismo, o sea, la 5D, la Mark I, Mark II, Mark III y ahora la Mark IV, pues hacen exactamente lo mismo. Han ido subiendo el número de ráfaga, pero muy despacio, pero sí que han ido aumentando su buffer, porque cada vez han tenido más megapíxeles y entonces entre van los jugando. 5, los 7 fotogramas por segundo, puede ser, o sea, los 7 disparos por segundo. Los 5 disparos por segundo. 5 era lo normal, podías ver entre 5 y 6. Nikon pasa igual. Está en 5 y entonces la profesional, que es la de 5 ahora mismo, está en 12 disparos. ¿Cuál es el tema de los 12 disparos de una 5D? Pues que tiene 20 megapíxeles y las otras están ya en 30 y pico. Sí, entonces, o sea, eso va cambiando. O sea, lo que os vais a encontrar es que muchas veces, no muchas veces, siempre está condicionada. Por ejemplo, la 5D Mark IV tiene 30 megapíxeles, o sea, 30,4 megapíxeles. O sea, necesitamos un buffer muy grande para poder trabajar con unas fotos de ese tamaño. Pensar que están trabajando con RAWs de 14 bits, entonces pesan bastante. O sea, os puede estar pesando cada foto entre 30 y 40 megas. Sí. Yo esto son elucubraciones mías directamente, esto que quede claro, pero a mí me parece que Nikon por lo menos se ha decantado hacia la D5. Directamente el buque insignia va para fotógrafos de prensa o de deporte, porque es que no necesitas esta velocidad de disparos para otras. Sí, de hecho Canon ha hecho exactamente lo mismo. O sea, Canon abandonó la serie más de estudio, que era la 1DS, que es mi cámara con la que yo trabajo más, y abandonó también la 1D, que era la serie de deportes. O sea, tenía dos, una de estudio, la 1DS, y la 1D hasta la Mark IV, que era un recorte 1.3, muy bueno para deportes, porque tienes un encuadre más cerrado. Abandonó esas dos series para unificarlas en una, y apareció la 1DX. Full frame, ¿no? La 1DX es full frame. Entonces, la 1DX, por ejemplo, empezó con un sensor de 18 megapíxeles y en la Mark I y en la Mark II es de 20. O sea, no quieren correr con el tema de los megapíxeles, prefieren un fotodiodo grande muy nítido
que no hacerlo cada vez más pequeño y tener más megapíxeles. Pero, por ejemplo, en la 5D Mark IV son 30. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener megapíxeles o tener unos megapíxeles más grandes y más nítidos? Bueno, yo prefiero nitidez, sí, porque al final, a la hora de la verdad, si por ejemplo vuestro destino es una revista, o sea, vais a enviarlos a prensa, en prensa pensar que se trabajan con resoluciones bajísimas. Los periódicos, por ejemplo, sí, con 12 megapíxeles ya había bastante. Con 6 megapíxeles hay bastante. Sí, o sea, entre 6 y 8 hay de sobras. En la mayoría de revistas de moda, lo máximo que vais a necesitar son 13, 14 megapíxeles como mucho. Y claro, el equivalente al negativo, esto hay muchas teorías, pero el equivalente al negativo en cuanto a megapíxeles son 18. El negativo de 35 milímetros está sobre los 18 megapíxeles. O sea, todo lo que sea por encima tiene poco sentido para un 35 milímetros, porque no son cámaras para hacer grandes formatos. Para eso existen las de medio formato y gran formato, para hacer fotos, ampliaciones enormes. O sea, son mercados totalmente diferentes. Además, difícilmente creo que alguien se quiera hacer gran formato, o sea, hacer fotos que irían a gran formato con una cámara de 35 milímetros. Pero no solo porque su sensor es más pequeño, sino por muchos otros detalles. Sobre todo, pues, temas de profundidad de color, o sea, estamos hablando de cámaras de 14-16 bits contra 12-14. Si el que no crea que haya diferencia entre estas cámaras de 30 y 40 megapíxeles, como por ejemplo la Nikon de 800 tiene 39 o 36, que ves que no, ya no le doy importancia, pero tiene, yo diría que 36. Cuando ves una Hasselblad y ves el cielo, la gradación del color de un cielo, no tiene nada que ver. Nikon, pues es igual, o cuando estás haciendo fotografía de estudio. Nada mal, no me refiero a que estén mal, sino que es que no tiene nada que ver. Yo que hago fotografía de estudio muchas veces, o sea, yo diría que sobre el 50% de mis sesiones de fotos son en estudio y el otro 50% son en exteriores. Trabajar con una de medio formato es ver el retrato de una forma radicalmente diferente, porque se nota una barbaridad. Las cámaras profesionales de 35 milímetros son fascinantes, son buenísimas, pero el objetivo inicial de una cámara de 35 milímetros es que fuera más portable. Sí. Pese a lo grande que os puedan parecer las reflex, son cámaras para llevarnos por ahí, o sea, más polivalentes, por eso se le llama también paso universal, porque coinciden, ¿vale? Entonces, ahí os diría que hay dos mercados muy, muy, muy diferentes. Dentro del mundo profesional, el mercado de 35 milímetros es un mercado amplísimo, que te diría que tiene el 90% de los profesionales, y luego el otro 10% que es cuando se trabaja en medio formato, ¿no? O sea, profesionales que trabajan mayoritariamente en medio formato, hay muy pocos. Yo cuando tengo que trabajar en medio formato, alquilo la cámara, o sea, no... me he planteado muchas veces comprármela, pero nunca lo he hecho precisamente porque son muy caras. Bueno, al final si tienes trabajo de eso, haces solamente bodegón o solamente los trabajos que lo requieran. Sí, pues la gente que, por ejemplo, hace bodegón publicitario... Sí, yo sé que la utilizan más. La necesita, pero pensaréis, hombre, pero si vamos a hacer una foto algo muy pequeño, pues sí, pues que cuanto más pequeño sea la cosa, más resolución. Sí. Se van a notar más los detalles. O sea, una cara... que se vean más o menos los poros, sí, ¿no? Lo que te hace es fastidiarte el retoque, pero poco más. O sea, ahí vayamos con cuidado. Entonces yo lo que os diría, desde el conocimiento un poco de las gamas de Canon, es que intentéis mirar todo en general. Lo realmente importante para hacer buenas fotos es contar con buenos objetivos. Sí, mucho más que con buenas cámaras, que haremos otros sobre objetivos. Pero lo que os diría es que os fijarais en otros detalles. Por ejemplo, en Canon es muy fácil. La serie 1000, que ahora van por la 1200 o 1300, la serie 1000 es la serie iniciación. 3 dígitos, iniciación. ¿Vale? Sí. O sea, 4 dígitos, perdón. 4, sí. 3 dígitos, la gama de aficionado. Aficionado, que son la 8... que son la 300, la 400, la 500, la 600, todas estas. Vale. Las 50, las 60Ds y todas estas ya son... Las semiprofesionales serían las de 2 dígitos, la 50D, la 60D, todas estas. Luego está la gama profesional, y dentro de la gama profesional hay 2 niveles. Sí. El nivel alto, que sería la 1D, X en este caso, y el nivel medio, o bajo, por no decir bajo, medio, de profesional avanzado, por decir, que sería la 5D. Y luego la aparición de la 7D. La 7D está a caballo entre las dos. Es una cámara que se ideó para
como segundo cuerpo del fotógrafo de deportes o de fauna, que quería tener un segundo cuerpo a menor precio, porque tenía una ráfaga más alta y además tiene factor de recorte. Tenía más ráfaga que, por ejemplo, la 5D, pero bueno. Creo que también había algo también con respecto al tema vídeo. Igual alguien nos lo puede aclarar, pero creo que tenía más frame por segundo o algo así. Sí, no sé si una era 25 y la otra 30. Sí, algo así. O sea, esto es un poco así. Yo de vídeo, sinceramente, no, por eso digo, si alguien ni idea. no puede aclarar, por o sea, y eso que he hecho de director de fotografía una cosa es director pero de es foto muy diferente. Sí. Pero sí, porque para eso está el operador, que es el que sabe usarla. Yo no evidentemente he hecho vídeo como casi todo el mundo, pero tengo que deciros que, por ejemplo, mi cuerpo principal, que es la 1D Mark III, no tiene vídeo. Es más, en la 1D Mark IV, que es el segundo cuerpo que utilizo, bueno, si quitaran el vídeo a mí no me importaba, o sea, porque no lo uso para nada. No, en cambio en el mercado de alquiler casi se utilizan más, casi se alquilan más las cámaras para el tema vídeo, porque lo que tenemos son 5D, 5D Mark II, Mark III, ahora tendremos la Mark IV y bueno la 5DS más para... La 5DS es una cámara pensada para vídeo en principio, es una cámara de fotos pensada más para vídeo. Pero luego, por ejemplo, Canon... Y a mí no me da perdona, pero no me da ninguna vergüenza decir que no nos la ha pedido nadie. No. Pero luego hay otras cámaras de Canon, por ejemplo, que tienen filosofía entre reflex, pero que no lo son, que son cámaras solo de vídeo, como la C100 y la 300 aquella. Aunque tienen un cuerpo 35 milímetros clásico de cámara de fotos, bueno, un poco más alargado, pero que son específicas. Yo... Sabiendo esas gamas, que en Nikon son muy parecidas, ahora si acaso las comentas, sí, ahora te las... os diría que las diferencias que veréis en cuanto a megapíxeles o en cuanto a procesador son relativamente pequeñas, muy pequeñas entre una gama y otra. Lo que cambia realmente es lo que hay de fondo. O sea, yo os diría que os compréis la cámara en función de lo que pensáis hacer ahora, no dentro de 5 años, porque eso puede haber cambiado de forma radical. Por suerte el mercado de segunda mano de cámaras existe y es un mercado bastante fluido. O sea, hay mucha gente, siempre hay gente que empieza. Entonces, tu cámara, aunque tenga un par o 3 de años, es fácil que la puedes colocar, ¿no? Entonces, comprar lo que necesitéis ahora y quizás reservar un poquito más para los objetivos, que esos van a durar toda la vida si compráis bien. Muy bien, pues nada, en Nikon comentaros, empezaré al revés por la serie profesional, que son las que más conocemos nosotros. Ahora se trabaja muchísimo con la D800. La D800 es un modelo que salió hace 3, 4, incluso 5 años, yo diría que no tanto, pero por ahí andará. Y luego salió la D810 y la D810A. La D800 sigue siendo una cámara vigente y que es la que más nos piden para alquiler, curiosamente. Fue la primera que salió, supongo que fue la más vendida. Y bueno, tuvo muchísima aceptación. Muchísima aceptación, porque la verdad es que tenía una además calidad. venía Nikon de un mercado en el que había sufrido mucho. Sí, con Canon había sufrido bastante. De Mark II y venía muy tocado. Y ahí recuperó. La verdad es que pegó un golpe en la mesa con la D800. Son muy buenas cámaras. La D810, yo no la he probado personalmente, seguro que mejoró algo. Yo de alumnos a veces en los talleres que tienen cámaras Nikon y pruebo y hay algunas que me sorprenden. La 810A tiene un filtro, directamente trata los rayos infrarrojos, por lo que he podido leer, porque no la he visto ni la conozco. Directamente está recomendada para fotos de astronomía, de astrofotografía. Vale, pero entonces no tiene filtro de paso bajo. Claro, y entonces está optimizada. La diferencia son 2.000 euros. Yo no sé, al que haga fotos nocturnas y eso, pues imagino, de hecho... Bueno, es que el tema de la sensibilidad del sensor, supongo que... Y el tratamiento al nivel de ruido es muy importante para la gente que hace este tipo de fotografía. Sí, entonces estas dos cámaras tienen la 810 y la 810A, tienen los mismos 36 megapíxeles. Eso lo hizo Canon hace muchos años con la 10D. Hizo dos versiones, la 10D. Una versión estándar y otra sin filtro de paso bajo para astronomía, que le llamaban la 10A. Y luego tenemos la D5, que es estoy hablando de hace 10 años, no, que digo más. Por ahí andará. Del principio de las digitales, o sea, 10 años 10, seguro. 10, 12, seguro. Por ahí. Luego tenemos la D5, la D5 es el buque insignia.
Entonces, bueno, ¿en qué se diferencia? Pues en la ráfaga, principalmente, en el número de megapíxeles que baja hasta los 30, y lo que decías tú del buffer, supongo, pues... Sí, que lo que tiene un pues, buffer más grande. Más bueno, grande, fijaros eso. en ese detalle, o sea, en Nikon la D va delante y en Canon va detrás. Sí, eso a veces lía a mucha gente. Tengo la D5, Nikon, no Canon, pues es 5D. Yo estoy acostumbrado a decir D3, D4, D5, nos quedamos en la D4, pero bueno, la D5 también es una cámara estupenda, con eso, 20 megapíxeles, mucho más rápida, incluso 12 disparos por segundo y con un buffer seguro. Eso es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Entonces, todas estas que os comento, bueno, existe también la 750, la D750, que también es full frame, tiene algo menos de megapíxeles, tiene 24, y yo creo que es una puerta de entrada que estaba, creo que lo miré antes, en los 1.500, 1.400 euros, 1.700 máximo, que es una puerta de entrada, aunque no os lo parezca. Y es que con el tema de los precios no me atrevo, porque luego te hacen unas reventadas. Te hacen unos descuentos de 300 euros que dices, no, ahora, por ejemplo, Canon hace muchos años que cuando compras una cámara te da un vale descuento de 100 euros, 200 euros para comprar un objetivo, ¿no? Entonces, claro, desvirtúa mucho el precio. Sí. Porque no lo tienes muy claro. Efectivamente, pues la D750 yo creo que es la mejor puerta de entrada pues a las full frame de Nikon, a las FX, que se llaman en este caso las full frame. Del resto pues no os puedo ayudar mucho. No sé cómo van los dígitos que comentaba Pera, pero por lo que veo estoy con la página de Nikon abierta, y por lo que veo también con 4 dígitos son las más sencillitas, de 7200, de 5300, 5500, la de 3400, todo esto son modelos que os los podéis mirar, pero en realidad lo que importa, como decía Pera y eso, yo creo que los sensores y todo esto, al final cuando le pones un objetivo delante, es cuando dices... Sí, pensar que lo realmente importante para una buena foto es el nivel de contraste que tenga. Entonces, el objetivo es el que os va a marcar la diferencia. Pensar que la resolución es mucho menos importante que el nivel de contraste. Así que centraros mucho más en el tipo de cámara que se os ajusta, no solo por bolsillo, sino por las capacidades medias que vais a necesitar. O sea, si resulta que os gusta mucho la fotografía de fauna o deportes, cogeros una cámara que tenga una obturación rápida, que tenga una ráfaga en condiciones, porque eso os va a marcar la diferencia. A la gente que le gusta pues hacer fotografía más social, más pausada, más por la calle y tal, no necesita una ráfaga, pero sí necesita más calidad en la foto, porque al final vas a tener las cosas más lejos, necesitas que luego invertir más en el objetivo. Bueno, los de fauna y deportes sin un buen objetivo están perdidos por la velocidad del enfoque, pero bueno, ir equilibrando eso. Yo lo que os diría es empezar por una cámara media, tirando a profesional. Las semiprofesionales. Exacto, las que se llaman semiprofesionales o aficionados avanzados. Si realmente os gusta la fotografía. O sea, no empecéis por una cámara de iniciación, porque en 2 días os quedará pequeña en cosas que hoy por hoy no sois conscientes. Pero en fotografía la gente avanza muy rápido. La técnica es sencilla, en definitiva es muy sencilla. Las cámaras ayudan cada vez más y se aprende muy rápido a hacer buenas fotos. Entonces, la diferencia que nunca sea la cámara, que sea tus capacidades creativas, pero nunca la cámara. Entonces, dar un pasito más, yo os lo recomiendo. Es más, aunque pueda parecer que esto está buscado a huevo, no es verdad, porque no es así. Lo de alquiler. Sí, es verdad. O sea, si tenéis la duda, alquilar la cámara. La probáis. Y si la alquiláis en Estudio Lightroom, Fran estará encantado. Encantadísimo. Pero alquilar la cámara y probarla. O sea, yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Aquí podéis venir y probarla, Tampoco hace falta no hace falta os la Entonces el tema es ese. Incluso seguro que hay tiendas que en la misma tienda te dejan probar. Te dejan probar y hacer fotos. En la misma tienda. Pero yo os diría probarla y probarla a conciencia. O sea, alquilarla un día, 2 días, un fin de semana, y aquel fin de semana os vais a hacer fotos a saco. De verdad, el alquiler será la mejor inversión que habéis hecho, porque os sacará de dudas totalmente. Cuando alquiléis, no os vayáis a la más buena, porque luego os dará mucha rabia si no os la podéis comprar, ¿no? O sea, pero además también, no sé, probar objetivos diferentes, que esa es otra. La gente me pregunta, oye, pero ¿tú cuál te comprarías? Y digo, bueno, es que depende de lo que quiera hacer. O sea, yo tengo objetivos diversos, dependiendo de lo que hago.
Bueno, todos los que tengo son de la serie profesional, pero es igual, o sea, son diferentes, son muy diferentes. No hago las mismas fotos con objetivos que aparentemente son similares, porque no es verdad. Es pensar en eso, pensar en que una buena opción es alquilarlo y probar. Entonces, yo os diría que os centréis sobre todo no solo en la hora de hacer las fotos, sino luego cuando las carguéis en el ordenador, cómo las veis. O sea, cómo interpreta el color, porque os daréis cuenta, cada cámara es diferente. O sea, yo tengo 2 cámaras de la serie 1 y las dos me dan un color diferente, incluso el RAW. O sea, sí, bueno, las dos son 14 bits, todo lo que tú quieras, pero va cambiando, todo eso cambia. Pero, por ejemplo, el rango dinámico de las dos es diferente. Una tiene 11 pasos y la otra 13, pues casi. O sea, ahí ya se nota, ¿no? Bueno, una está pensada para deportes y la otra para estudio. Y la de estudio se nota que tiene mucho más rango, los colores son muy diferentes. Bueno, es que si está diseñado de inicio el sensor y todo, la cámara. Pero además esto nos pasó una cosa muy curiosa. Para una cosa, para otra se notará. Cuando hacíamos eventos y tal, mi socio y yo, él iba con una y yo iba con otra, y entonces luego teníamos que unificar color. Y eso sí que era un drama, porque unificar color de las dos cámaras, claro, y te venía alguien con un polo pues como el que llevas tú, que es más fucsia, y en una cámara se veía rojo y en la otra se veía fucsia. Y entonces, te puedo decir que en vídeo pero claro, luego no sabes cuál es el bueno, porque tú no te acuerdas de cómo iba. Entonces, esos detalles, llegas a las calibraciones de cámara, bueno, te llegas a complicar la vida de una forma extrema. Yo no sé si ha sido hoy o ayer, ya no me acuerdo, esta mañana me parece que ha sido que hacían 2 tomas con 2 5D Mark III y cada una saca un color distinto de vídeo. Y dices, hostia. Bueno, al etalolaje, a corregir y a... Bueno, ahí hay dos cosas. Una, asegurarse que las configuraciones son idénticas. Sí. La ventaja de las cámaras profesionales es que tú puedes exportar la configuración, y si tienes 2 cámaras iguales, la exportas en una que ya la has dejado perfecta y la cargas en la otra. Entonces las dos están idénticas. O de las primeras veces, pues asegurarse que las dos tienen el mismo firmware, porque puede haber cambios. Sí. Asegurarse una serie de cosas antes de usar 2 cuerpos. Yo, por ejemplo, uso la 1 de Mark IV y la 1 de S, y ahora mismo las fotos que hacen son idénticas en cuanto a color. Pero, hombre, he tenido que hacer cosillas. Sí. Muy bien, Pera, pues lo dejamos aquí. Hoy nos hemos alargado un pelín más, pero bueno, no demasiado. Si queríais, bueno, hoy lo que pretendemos es que lancéis preguntas. Sí, o sea, a ver, mira, lo que estaría muy bien es que alguien diga, mira, yo me gusta este tipo de fotografía, tengo este presupuesto, ¿qué harías? Pues oye, pues intentamos hacer cábalas. O sea, hacemos de asesores de tienda. Es que lo has comentado tú, el tema de los puntos de enfoque, ¿por qué es importante? Y eso pues no lo hemos comentado, ¿no? Cada sistema más que los puntos de enfoque, la precisión sistema, ¿no? De los puntos de enfoque. Y la precisión de la F, pues del autofocus. Si os preocupa mucho, pues bueno, lo comentamos en algún programa especial, juntamos 4 o 5 cositas de estas y lo hacemos. Esa es una de las principales diferencias entre la serie profesional y las series pseudoprofesionales o aficionados, en la precisión de los puntos de enfoque o en la precisión del propio enfoque de la F. Muy bien, pero pues nada, como siempre pediros lo dejamos aquí, como siempre pediros una valoración de 5 estrellas en iTunes, que es lo que realmente nos ayuda, como os decía antes, de estar ahí arriba. Y bueno, muchos comentarios. Y muchos comentarios en iVoox y en iTunes también. Eso nos ayuda a enriquecer los programas, porque entonces tenemos más claro qué os preocupa. Sí, vamos viendo vuestro feedback y de qué lo vamos a tratar, y eso no se nos olvida. Hay un par de especiales, perfiles de color y algunas cositas y eso que los siguientes programas pues trataremos. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta luego.